Buenas, vamos a empezar el tema 2. Tema 2 es componentes del lenguaje y va a estar dividido en dos partes. La primera parte veremos las estructuras básicas como definir variables y en la segunda parte podremos ver las estructuras de control. El índice es el siguiente. Primero haremos un pequeño repaso del tema 1, luego hablaremos sobre la estructura del código fuente, qué estructura tiene, veremos cómo definir variables y cómo cambiar su valor, veremos los diferentes tipos y los operadores que podemos operar sobre estos tipos y por último veremos la entrada y salida. El tema 1, los conceptos más importantes que vimos fue primero el concepto de bit. El bit es la unidad mínima de información. Luego vimos el sistema binario que estaba basado en el bit y era una representación de números. Igual que podíamos tener la representación decimal, teníamos la representación binaria. La representación binaria íbamos a utilizar solo dos dígitos, que eran el 0 y el 1. Con el sistema binario podemos representar la misma cantidad de números que con el sistema decimal. El sistema binario lo utilizan los ordenadores porque es más fácil montar la circuitería con un sistema binario que con un sistema de 10 dígitos. Y vimos que los ordenadores utilizan el sistema binario y lo que interpretan son instrucciones que se llama código máquina. Ese código máquina, que son instrucciones que son números, es difícil memorizar. Entonces nosotros vamos a utilizar un lenguaje de más alto nivel, que es el lenguaje C++. ¿Cómo haremos para generar el software? Primero de todo, tenemos que pensar el algoritmo. Por ejemplo, calcular el máximo común divisor. Una vez tengamos pensado ese algoritmo, tendremos que traducirlo al lenguaje que sea, por ejemplo a C++. Y lo que haremos será editar en Visual Studio nuestro código fuente. Una vez que lo tengamos editado, intentaremos hacer la generación. La generación tiene dos pasos, la compilación y el enlazado. Puede ser que haya errores. Si hay errores, tenemos que volver a editar nuestro código fuente y corregir estos errores. Si no ha habido errores, quiere decir que se podrá ejecutar nuestro programa porque se ha podido generar el código máquina. Eso no quiere decir que nuestro programa funcione a la perfección, podría ser que tuviese un error. Si tiene un error, bien podemos editar nuestro código fuente o bien podemos replantearnos el algoritmo porque tiene algún fallo. Pasemos a ver la estructura del código. El código se va a estructurar en sentencias y cada sentencia al final va a tener un punto y coma. Normalmente, como norma general, para que la lectura sea más fácil, va a aparecer una sentencia en cada línea. Pero realmente esto no es obligatorio, se podría poner todo el código en una única línea, aunque eso va a dificultar mucho la lectura. Aquí tendríamos una segunda línea de código, una segunda sentencia, que por ejemplo leería de teclado, una tercera sentencia, que lo que haría sería mostrar por pantalla el texto, la caracola, y a veces nos va a ser muy útil poner comentarios. Los comentarios son ignorados. ¿Cómo ponemos un comentario? Con la doble barra. Con la doble barra que estamos poniendo aquí, a partir de ahí hasta el final de la línea va a ser un comentario. Y el ordenador, cuando tenga que compilar este código, lo único que va a hacer va a ser ignorarlo. Aquí tendríamos una cuarta sentencia. Aquí tendríamos una línea que también sería comentada, aunque ponga leer de teclado, como está la doble barra del principio, hasta el final de la línea es ignorado por completo lo que pone. Luego una séptima sentencia, una octava sentencia. Y hay otra forma de poner comentarios. Se pueden poner comentarios más de una línea poniendo una barra y un asterisco. Y va a ignorar todo el texto que encuentre hasta encontrar un asterisco con una barra. De esta forma, aquí encuentre la barra con el asterisco, va a ignorar todo este texto hasta encontrar el asterisco y la barra. Aquí podríamos poner cualquier sentencia que se va a ignorar. Podríamos poner una sentencia que fuese que se destruyera el mundo, que se destruya el ordenador, que se apague el ordenador, que no lo va a hacer caso. Lo va a omitir al estar en una zona de comentarios. Lo mismo ocurriría si estuviese por aquí. ¿De acuerdo? Todo esto son comentarios. Ahora pasaremos a describir lo que es una variable. Recordemos cuál era el objetivo de un ordenador. El objetivo de un ordenador era procesar datos. Y para ello tendrá que haber una entrada de datos y una salida de resultados. Entonces, en este procesamiento de datos va a ser necesario guardar información. ¿Dónde se guardará la información temporalmente? Se guardará en una cosa que vamos a llamar variable. Una variable va a ser una especie de cajón. Un cajón donde va a tener un nombre que va a ser cómo vamos a llamar a este cajón durante el programa. Además tendrá un tipo. El tipo es importante porque cuando creemos un cajón tenemos que decir de qué tipo es. Y eso va a condicionar lo que podemos guardar. ¿Y qué vamos a guardar? Los valores. Durante un programa fijaremos una variable y le daremos un nombre y un tipo.
Y esto de aquí no se podrá cambiar durante el programa. Una variable siempre tendrá que tener un nombre y un tipo que será inamovible, será inmutable, no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar durante la ejecución del programa? El valor. Toda variable va a tener un nombre y el nombre va a ser la forma que identifiquemos a dicha variable durante el programa. El nombre va a ser una palabra que va a tener, por una parte, puede tener letras mayúsculas, letras minúsculas, puede contener también números y puede tener el carácter del guión bajo o underscore en inglés. Pero tiene unas ciertas restricciones, no se permite cualquier nombre. No puede empezar por números, tampoco puede contener otros caracteres, como podría ser el dólar, o podría ser el punto y coma, abrir y cerrar paréntesis, etc. Y además tiene una peculiaridad, que es que va a diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. Ahora veremos aquí unos ejemplos de nombres para que quede más claro. Por ejemplo, a una variable le podemos llamar gasolina. Pero también le podemos llamar gasolina con la G mayúscula y será para el ordenador otra variable completamente diferente. La variable gasolina con la G minúscula para él es completamente diferente que la variable gasolina con la G mayúscula. Como si la llamásemos Pepito. El ordenador las va a diferenciar de la misma forma. Serán palabras diferentes. O podemos alternar mayúsculas y minúsculas. Lo que no podemos poner es espacios. Si queremos poner un espacio, lo que podemos poner es un guión bajo y, por ejemplo, poner precio guión bajo libro. De esa forma es más fácil la lectura de la variable. O puede contener números, por ejemplo, llamarse una variable A73, A-73 o bien guión bajo total. ¿Qué nombres no son válidos? Pues, por ejemplo, si empiezan con números. 73A no es un nombre válido. Tampoco es válido si empieza con un carácter o tiene un carácter que no es válido, como el más. O bien, tampoco es válido si contiene espacios. Pasemos a hablar ahora del tipo de una variable. Cuando definamos una variable, vamos a tener que decirle el nombre, vamos a tener que decirle el tipo. Y eso no podrá cambiar durante la ejecución del programa. Lo único que podrá cambiar será el valor. Hay 4 grandes tipos. El primero es el tipo booleano. Y solo tiene 2 posibles valores, verdadero y falso. Y siempre va a valer uno de esos 2 valores, o verdadero o falso. No puede valer ningún otro valor. Luego están las variables de tipo entero, que son números pero sin decimales. Y podrá valer 0, 4, menos 8, 100, etc. Cualquier número entero, negativos y positivos. Luego tenemos los tipos de variables que son reales. Aquí sí que tendremos decimales y podrá valer 2.3, 4.0, aunque sea un número entero también es un número real, 0.0, menos 3.141592, 0.000023. Y por último, un tipo que es un tanto más extraño es el tipo carácter. El tipo carácter internamente para el ordenador es un número, pero a la hora de mostrarlo no va a mostrar el número, sino que va a mostrar un carácter. Por así decirlo, se está guardando un número, pero realmente es un dibujito. Podemos guardar la letra A minúscula en una variable de tipo carácter, podremos guardar la A mayúscula, podremos guardar también el dibujito del 1, o el dibujito del 4, o el dibujito del igual. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde se ve la declaración de una variable y cómo se va cambiando el valor. Esto es un código fuente donde hay sentencias y siempre se va a ejecutar desde arriba hacia abajo. La primera sentencia de todas está aquí. Lo que hace es declarar una variable de tipo entero, por eso pone int, que se llamará a. ¿Eso qué quiere decir? Que en el ordenador, en algún sitio, en la memoria, va a reservar espacio de memoria para guardar un entero y a esa variable le va a llamar a. Fijaos que toda esta parte de aquí son comentarios y el ordenador los va a ignorar. A continuación ejecutará esta instrucción de aquí y lo que hará es que a pasará a valer 7. A continuación, esta sentencia de aquí no genera código máquina. ¿Por qué? Porque está comentado. Luego todo esto que pone a es igual a 4 se ignora. La siguiente instrucción que hace pone a es igual a 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a cambiar el valor de a que valía 7 y ahora va a pasar a valer 5 en la memoria. Ahora ejecuta la siguiente instrucción que pone a es igual a 2. Pues entonces borrará que valía 5 y ahora pasará a valer 2. Fijaos que una variable solo puede tener un valor, no puede tener varios valores. Solo almacena un único valor. Además, almacena valores para el tipo que se haya construido. En este caso, de tipo entero. Y finalmente, esta sentencia es un poco más complicada. Lo que tiene que hacer el ordenador es asignar esta expresión
a A. Pensar que esto no es una ecuación, esto es una asignación. Quiere decir que lo que hay aquí, el resultado de esta expresión, lo tiene que guardar en el valor de A. Pues lo que hará será coger el valor 5, cogerá el valor 2, lo sumará, le dará 7 y en A guardará el valor número 7. Pasemos ahora a ver los diferentes tipos. El primero de todos los tipos es el tipo booleano. Es el tipo más sencillo, pues las variables solo pueden tener dos valores. Para declarar una variable tipo booleano, vamos a hacerlo con la palabra bool, ¿de acuerdo? Y lo único que hacen es ocupar un bit y puede tener, como hemos dicho, dos valores, que en C++ serán true y false en inglés. Vamos a ver qué es lo que hace el siguiente código. El siguiente código se ejecuta de arriba hacia abajo siempre. La primera sentencia de todas lo que hace es reservar en memoria espacio para poder almacenar el valor de A, que será de tipo booleano. La siguiente sentencia hace lo mismo para B, reserva memoria para guardar el valor de B. A continuación, lo que hace es guardar en A el valor true. La cuarta sentencia lo que hace es guardar en B el valor false. A continuación, se encuentra que tiene que guardar en B el valor false. El ordenador en este caso no va a pensar, va a decir lo que le hemos dicho que tiene que hacer, pues borrará el valor que había, sin preocuparse de que ya estaba el valor false, y escribirá otra vez el valor false. A continuación ejecutará la última sentencia, que lo que hace es borrar el contenido que había en A y guardar el valor false. Podríamos volver a poner aquí una línea de código que hiciese A es igual a false. Y lo que volvería a hacer sería borrar el valor de A y volver a almacenar el valor false. El ordenador nunca va a pensar que lo que está haciendo es innecesario. Para el tipo booleano vamos a tener tres posibles operadores. El primero de todos es el operador AND, que lo que va a hacer es, dados variables, podremos hacer A AND B, o mejor dicho, dados dos valores booleanos, podremos hacer A AND B. Y tendremos este resultado. Si A vale false y B vale false, el resultado es false. Si A vale false y B vale true, el resultado es false. Si A vale true y B vale false, el resultado es false. Si A vale true y B vale true, entonces el valor será true. ¿Eso qué quiere decir? Que el único caso en que será verdadero será cuando ambos valores sean verdaderos. El siguiente operador es el operador OR. El operador OR, que está aquí, vamos a ver qué es lo que hace. Cuando A vale false y B vale false, el resultado de hacer A OR B será false. Si A vale false y B vale true, entonces el resultado será true. Si A vale true y B vale false, entonces el resultado volverá a ser otra vez verdadero, true. Si A vale true y B vale true, el resultado será true. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de hacer A OR B será cierto si uno de los dos es cierto, pero basta que sea uno de los dos. Si los dos son ciertos, que sería este caso de aquí, también va a valer cierto. O visto de otra forma, ¿cuándo va a valer false? Valdrá false cuando ambas variables, ambos valores, sean false, sean falso. Y luego tenemos el operador de negación. El operador de negación, a diferencia del AND y la OR, solo tiene un operando. Yo podré hacer negación de A. Y lo que hago es cambiar el valor. Por ejemplo, si A vale false, pasará a valer true. Y si A vale true, su negación será false. Veamos un ejemplo de utilización de booleanos. En este código se va a ejecutar desde arriba hacia abajo. Vamos a ir viendo qué hace línea a línea. La primera sentencia de todas lo que hace es reservar espacio de memoria para la variable A. La segunda sentencia lo que hace es, pues, a la variable A le asigna el valor true. La siguiente sentencia, la tercera, hace algo que no hemos visto, pero que se puede hacer, que es en una misma sentencia, declaro la variable B de tipo booleano y además le asigno un valor, de forma que declarará la variable B, reservará espacio en memoria y le asignará el valor false. La siguiente línea de código hace lo propio con la variable C. La va a declarar y va a reservar espacio de memoria. Y la siguiente sentencia le asigna un valor. ¿Qué valor le asigna? Le asigna
el valor de evaluar esta expresión de aquí. En este caso, A valdrá true, A vale true, luego B vale false, y entonces lo que hace es la AND. ¿La AND qué quiere decir? Que los dos valores tienen que ser ciertos. Como A vale true y B vale false, el resultado será false. La siguiente sentencia va a evaluar esta expresión, va a hacer una OR entre el valor de A y el valor de B, y el resultado lo va a guardar en C. ¿Qué es lo que hace? Pues A vale true y B vale false. Entonces, como uno de los dos valores es cierto, el resultado final será cierto. Y este valor true lo va a guardar en C. Y C pasará a valer verdadero. La siguiente línea de código lo que hace es reservar espacio de memoria para la variable D. Y por último, hace esta expresión de aquí. Esta expresión que colocamos a la derecha de igual puede ser todo lo complicada que queramos. En este caso, lo que hace es una AND entre el valor de C y el resultado de hacer la AND entre A y la negación de B. Vamos a ir paso a paso. Primero de todo, ¿qué vale negado B? Pues si B vale false, que es este valor de aquí, negado, ¿qué valdrá? Valdrá true. A continuación tiene que coger el valor de A. ¿El valor de A qué vale? Vale true. Entonces hará una AND. True y true, el resultado es true. De forma que esto de aquí vale cierto. Y por último hace una AND entre el valor de C y el resultado de esta subexpresión. Y lo que hará será una AND entre true y true. Y la AND donde cuando los dos valores son ciertos, el resultado es cierto. Y entonces guardará en D el valor cierto. Pasemos a ver el siguiente tipo, que son los enteros. En este tipo de variables vamos a poder guardar valores numéricos, pero solo números enteros, no podrán tener decimales. Dentro de los enteros hay diferentes tipos. Aquí podemos ver 4, hay alguno más, no los veremos todos. Y de hecho, durante casi todo el curso utilizaremos el tipo int. La diferencia está en el número de bits que utilizan. Según la especificación de C++, el tipo short tiene que utilizar al menos 16 bits. En nuestro caso, el compilador que usamos utiliza 16 bits. El tipo entero, según la especificación de C++, dice que tiene que al menos utilizar 16 bits. Y en nuestro caso, utilizará 32 bits. Para el tipo long, la especificación de C++ dice que tiene que utilizar 32 bits. Y en nuestro caso utilizará 32 bits. Y el tipo long, que es el más grande que tenemos, la especificación dice que tiene que al menos utilizar 64 bits y en nuestro caso utilizará 64 bits. Si os fijáis, en nuestro caso, nuestro compilador, un tipo int y un tipo long van a ser exactamente igual, pero esto no tendría por qué ser así. Podría ser que en otro compilador o incluso una configuración diferente del compilador tuviésemos que para el tipo long se estuviesen utilizando 64 bits. Vamos a ver qué implica esto de que se utilicen más bits o menos bits. Vamos a analizar primero el tipo short. El tipo short se utiliza 16 bits, que son 2 bytes. Pues con 2 bytes se pueden utilizar 2 elevado a 16 números, que son 65.536 números diferentes. Pues esos 65.536 valores diferentes van a estar en este rango. Van a tener valores desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Si nosotros queremos representar un número que sea más grande o más pequeño que este valor, tendremos que utilizar otro tipo. El siguiente son el tipo int y el tipo long, que hacen uso de 32 bits. Al hacer uso de 32 bits, tiene 2 elevado a 32 posibles valores diferentes. E irán desde el menos 2.147.483.648 hasta el 2.147.483.647. Por norma general, nosotros vamos a utilizar enteros. Muchas veces podríamos utilizar un tipo short. Pero en nuestro caso pasaremos de utilizar 4 bytes a utilizar solo 2 bytes. La reducción de memoria que tenemos es tan pequeña que realmente es insignificativo. Hay sistemas que cuando se programan sí que se tienen que tener muy en cuenta porque la memoria está muy limitada. Pero nosotros pasar de 4 a 2 bytes cuando realmente en nuestra memoria tenemos 8 GB de RAM, 4 GB de RAM,
o 32 GB de RAM es insignificante. Así que nosotros siempre utilizaremos el tipo entero. Y luego tenemos un tipo que es el long, que bueno, podéis ver aquí, estos son billones, estos son billones, estos serían trillones y cuatrillones, ¿de acuerdo? Con lo que es un rango muchísimo, muchísimo más grande. Pasemos ahora a ver las variables de tipo real. De tipo real vamos a tener dos posibilidades, el tipo float y el tipo double. En el tipo float se utilizan 32 bits y en el tipo double se utilizan 64 bits. Eso quiere decir que en el float se utilizan 4 bytes y en el double se utilizan 8 bytes. Pero los reales no están distribuidos de una forma uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero de todo, si este es el rango de los reales, tendremos que la mitad de los valores son positivos y la otra mitad son negativos. Esto era lógico, era de esperar. Pero es que además, luego tenemos que de esta mitad, que será una cuarta parte de los números, están entre el 0 y el 1. Y la otra mitad de los positivos están entre 1 y el valor máximo. Este valor máximo es este valor de aquí en el caso de los floats. En el caso de los floats, el valor más grande que podemos representar será 3,40282 por 10 elevado a 38. Y el número más grande que podremos representar con double será 1.79769 por 10 elevado a 308. Pero fijaos que no están distribuidos de una forma uniforme. Dentro de los positivos la mitad estará entre el 0 y el 1 y la otra mitad estarán entre el 1 y el valor máximo. Y donde se concentran más números es cerca del 1. Y pasa lo mismo con los negativos. De los negativos la mitad estarán entre el 0 y el menos 1 y la otra mitad, que será una cuarta parte del total, estarán entre el valor más pequeño posible y el menos 1. Además, no están todos los valores. Uno esperaría que con los reales pudiese tener todos los valores, pero no podemos tener todos los valores, solo tenemos 32 bits. O sea que estamos limitados, solo podemos tener una cantidad finita de números. Y números tan sencillos como un tercio no se pueden representar. No se pueden representar con float y tampoco se puede representar con doubles, con ninguno de los dos. Podremos representar un valor muy muy cercano, por ejemplo 0,33333, o bien otro valor que sea 0,33334, pero entre estos dos valores no vamos a tener ningún valor. Por último veremos el tipo carácter. El tipo carácter para el ordenador es un número y utiliza un byte. Y un byte, si os acordáis, era 2 elevado a 8 posibles valores. Eso quiere decir que tiene 256 posibles valores. En este caso, será un número de 0 a 255. ¿Cómo declaramos una variable tipo carácter? Pues con la palabra char. Ponemos char y el nombre de la variable punto y coma y estaremos declarando una variable. De forma que aquí, en la memoria, tendremos una variable llamada c que ocupará un byte. A continuación podemos asignar un carácter, una letra. Si queremos asignarle una letra, si hacemos c es igual a a, aquí no le estamos asignando un carácter, le estamos asignando la variable a. Con lo que si queremos asignarle el carácter, lo que tendremos que hacer es lo que se hace en esta sentencia de aquí, en esta segunda. Para asignar el valor de c, el carácter a, tiene que ser con comillas simples, con estos simbolitos de aquí. Y entonces, la variable c pasará a valer el carácter a, que tiene el valor 65 para el ordenador. La siguiente instrucción lo que hace es borra el valor de c y le asigna el carácter a minúscula, que en este caso vale 97. O sea, realmente aquí yo estoy dibujando una minúscula, pero el ordenador internamente estará guardando el valor 97. Un carácter también puede ser cualquier símbolo, como dijimos, podría ser, por ejemplo, el símbolo del dólar. Y el símbolo del dólar es el valor 36. También le podemos asignar un número, pero no realmente un número como tal, sino el dibujito que corresponde al número 0, que guarda con el número 48. Por ejemplo, si queremos guardar el dibujito del 1, lo que hará guardar internamente, lo que va a guardar internamente es el valor 49. Y para hacerlo haríamos c es igual
comillas simples, el 1, comillas simples, punto y coma. Otro carácter que podemos guardar, que sigue siendo un carácter válido, es el espacio en blanco. El espacio en blanco, cuando tenga que dibujarlo, lo haremos con este símbolo, que es como una B con una rayita. Pero cuando tengamos que escribirlo en ordenador, lo único que tenéis que hacer es pulsar la barra espaciadora. Una anécdota que me solía pasar cada año es que me preguntaban cómo poner el espacio en blanco. Yo iba, les pulsaba la barra espaciadora y se quedaban un poco sorprendidos. Aquí lo estoy dibujando con el símbolo este del espacio en blanco que vamos a hacer durante toda la asignatura, pero que sepáis que realmente es simplemente escribir C igual, comillas simples, pulsaría la barra espaciadora para que me saltara y a continuación pondría la comilla simple y el punto y coma, y aquí me va a guardar el valor 32 que corresponde al espacio en blanco. Y tener mucho cuidado con esto, porque aquí realmente no le estoy asignando a C el carácter A, le estoy asignando a C el valor de la variable A, que en este caso no está declarada. Ahora vamos a ver los operadores. Hemos visto el tipo booleano y los tres operadores que tenía, el AND, el OR y la negación. Hemos visto los diferentes tipos que podemos definir en el tipo entero y también hemos visto los diferentes tipos que podemos definir en los tipos reales, que eran el float y el double. También hemos visto el tipo carácter. Ahora veremos el conjunto de operadores que tiene tanto los enteros como los reales. Empezaremos con los operadores que tienen los tipos reales y tiene 4 operadores. El operador para la suma, para la resta, para multiplicar y para dividir. Vamos a verlo con un ejemplo. Realmente son los más sencillos, por eso empezamos con los reales. Luego veremos que los enteros son un poquito más complicados. La primera sentencia de todas lo que hace es declarar una variable f1 que va a reservar espacio en memoria y a continuación le asigna el valor 7.8. La siguiente instrucción declara una variable que se llama f2 y le asigna el valor 1.2. A continuación declara una variable de tipo f que va a reservar memoria. Y lo que hace la cuarta sentencia es coger el valor de f1, coger el valor de f2 y sumarlos. ¿El resultado cuál es? Pues 7.8 más 1.2 le va a dar 9 y aquí guardará el 9.0. 9.0 y 9 es lo mismo. Pongo un 9.0 para que nos demos cuenta que realmente el almacenamiento que está haciendo es de un número real, no de un número entero. La siguiente sentencia, ¿qué hace? Pues coge el valor de f1, que es 7.8, coge el valor de f2, que es 1.2, y va a realizar la resta. 6.6, que hará, borrará el 9.0 y guardará en f 6.6. La siguiente sentencia, lo mismo. Cogerá el valor de f1, cogerá el valor de f2, los multiplica y le da 9,36. Guardará en la variable f el valor 9.36. Y la siguiente sentencia lo que hace es la división. Coge el valor de f1, coge el valor de f2 y su resultado es 6.5. Pues lo que hace es borrar y guardar, 6.5. Nos tenemos que dar cuenta que aquí el valor f ha ido cambiando en estas instrucciones. El ordenador en ningún momento se va a parar a pensar, espérate, que si yo me salto esta instrucción de aquí, me salto esta y me salto esta, no hace falta que las haga porque al final voy a acabar asignando el valor f. El ordenador no hace esto, el ordenador lo que hace es lo que le hemos dicho y va a realizar todos los cálculos y va a realizar todas las modificaciones. Y en ningún momento se va a parar a pensar el ordenador si lo que está haciendo es inútil o no es inútil, o si conlleva un resultado que le sirva para algo o no. Simplemente va a obedecer órdenes. ¿De acuerdo? Además, es muy importante este concepto. Yo podría repetir esta sentencia hasta la saciedad y en ningún momento, o sea, repetirla muchas veces, hacer todo el rato f es igual a f1 partido de f2, f es igual a f1 partido de f2, y en ningún momento se va a parar a pensar que lo que está haciendo es el tonto. El ordenador nunca piensa, simplemente obedece órdenes. La siguiente instrucción hace la declaración de la variable g y hace este cálculo que es un poco más complicado. Lo que hace es primero calcular f1 por f2, que será el valor que teníamos aquí, 9,36, calcula f1 más f2, que será 9.0, hace la división y finalmente va a hacer la suma. ¿Y el resultado qué es? 6.44. Y entonces el valor de g valdrá 6.44. Ahora veremos los operadores aritméticos para los enteros. Recordemos que los enteros teníamos 4 tipos diferentes. Teníamos el short, el int,
el long y el long long. Estos operadores van a servir para cualquiera de ellos. Primero de todo, tenemos los 4 operadores que coinciden con los reales. El de la suma, el de la resta, el de la multiplicación, el de la división, que veremos que tiene algo de especial. Este operador de aquí se llama el operador módulo. Y este operador sirve para calcular el resto de la división. Se ha dado dos números, va a calcular el resultado de hacer esa división, cuál es el resto. Y luego tenemos 2 operadores que no necesitan 2 operandos, necesitan un único operando, que son el operador de incrementar y el operador de decrementar. Y van a permitir incrementar en 1 una variable o en decrementar en 1 una variable. Vamos a verlo con un ejemplo. Recordemos que el código siempre se ejecuta desde arriba hacia abajo. La primera instrucción, esta de aquí, lo que hace es que crea la variable a, reserva espacio en memoria y le asigna el valor número 7. La siguiente instrucción crea la variable b y le asigna el valor 2. A continuación crea la variable c. La siguiente operación de aquí lo que va a hacer es el resultado de esta expresión lo va a almacenar en c. En este caso a vale 7, cogerá el valor de 7, cogerá el valor de 2, lo sumará, el resultado es 9 y lo almacenará en c. Pasamos a la siguiente instrucción. Otra vez va a calcular esta expresión y el resultado lo guarda en c. A valdrá 7, A vale 7, B vale 2, lo resta, el resultado es 5 y lo va a guardar en c. La siguiente instrucción hace lo mismo. Lo que en este caso va a multiplicarlos. Coge el valor de A que vale 7, coge el valor de B que vale 2, los multiplica, el resultado es 14 y lo almacena en c. Y ahora viene la división. La división es diferente, porque es la división entera. Aquí hay que tener mucho cuidado. El resultado de dividir 7 entre 2 es 3 y el resto es 1. Este valor de aquí es el que va a guardar. No va a guardar 3.5 porque eso sería la división en los reales. Lo que hace es la división en los enteros. Y la división en los enteros, el resultado que le tiene que dar es un entero. Entonces el valor que va a guardar en C va a ser el 3. El siguiente operando es el operando del resto. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues para calcular el resto va a volver a hacer la división. Cogerá el valor de A que vale 7, coge el valor de B que vale 2, hace la división, el resto le da 1 y entonces el resultado de A porcentaje B es el resto, el valor es 1, lo va a guardar en C. A continuación nos encontramos el operador de incremento. Este operador de incremento, fijaos que solo tiene un operando, solo se aplica a una variable, no se aplica a 2 variables, tanto se puede poner más más C como C más más. Si consultáis los apuntes veréis que realmente hay una pequeña diferencia. Y lo que hace que es incrementar en el valor de C. Coge el valor de C que es 1, le suma 1 que es 2 y lo almacena en C. La siguiente instrucción está aquí, ¿qué es lo que hace? Pues si el más más C incrementaba, el menos menos C o C menos menos, lo que hace es decrementar. Coge el valor de C y lo decrementa en 1. Estas dos operaciones, que son de incremento y de decremento, se utilizan muchísimo en programación. Y por eso están implementadas como una operación especial, que es el más más y el menos menos. Porque en muchas ocasiones nos va a interesar incrementar en 1 un valor entero o decrementar en 1 un valor entero. Ahora pasaremos a ver los operadores lógicos. Hasta ahora podíamos operar con 2 enteros, por ejemplo A y B, y si los sumábamos, el resultado iba a ser otro entero. Ahora con los operadores lógicos, al operar con 2 enteros, lo que no tendremos no es un entero, sino será un booleano, porque lo que van a hacer va a ser comparar. Por ejemplo, podremos comparar con 2 iguales. Recordar que el operador igual lo que hacía era asignar, cogía el valor que estaba a la derecha del igual y lo asignaba a la variable que estaba a la izquierda del igual. Con el operador igual igual, recordar que es con 2 iguales, esto sí que olvidaréis mucho al principio de curso, lo que va a hacer es comparar, y si los dos valores son iguales, el resultado será cierto. Este operador de aquí lo que hace es lo contrario. Será cierto si son diferentes, comparará dos valores y si los valores no son iguales, son diferentes, valdrá cierto. Este operador será cierto cuando el valor de la izquierda sea mayor que el de la derecha. Este operador lo que hace es comparar y será verdadero si es mayor o igual el valor de la izquierda, este si es menor y este si es menor o igual. Vamos a ver algunos ejemplos de esto.
con un código. La primera instrucción de todas lo que hace es crea una variable de tipo entero que se llama a y le asigna el valor 8. La siguiente instrucción crea una variable de tipo entero y le asigna el valor 3. A continuación crea otra variable que se llama c, pero esta variable de aquí va a ser booleano, puede valer verdadero o falso, son los únicos valores que puede tener. La siguiente instrucción que va a hacer, pues va a evaluar esta expresión de aquí y lo va a almacenar en c. ¿Qué es lo que hace? Coge el valor de a. ¿A cuánto vale? 8. Y coge el valor de b, 3, y los compara. 8 es igual a 3, falso. Entonces guardará en c el valor falso. Siguiente instrucción. Lo que va a hacer va a ser comparar el valor de a con el valor de b. Primero va a hacer esto de aquí. A vale 8. B vale 3. 8 es mayor que 3, verdadero. Entonces esto de aquí valdrá verdadero. Luego tiene que evaluar esta expresión de aquí. 8 es menor que 3, falso. Entonces esta expresión de aquí valdrá falso. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer la OR entre los dos valores. Tiene que hacer la OR entre verdadero y falso. El operador OR iba a ser cierto si al menos uno de los dos era cierto. En este caso, este de aquí es cierto, el operador de la izquierda. El valor de la izquierda es cierto. Entonces, el resultado de toda esta expresión será cierto. Y entonces, en C guardará el valor verdadero. Vamos a ver realmente qué es lo que hacía esta línea de código que hemos puesto. Esta línea de código de aquí, lo que hace realmente es que va a ser cierto si A es distinto de B. ¿Por qué? Porque será cierto o bien si A es mayor que B o bien si A es menor que B. O sea, podíamos haber puesto C es igual a A distinto de B. Y hubiésemos tenido el mismo comportamiento. Fijaos que aquí ya nos encontramos con una pequeña cosa, que es que una misma instrucción la podemos escribir de formas diferentes. Esta instrucción y esta instrucción de aquí son equivalentes en cuanto al resultado, pero son diferentes en cuanto a la ejecución. Esta de aquí requerirá hacer una comparación, dos comparaciones y luego hacer una OR, mientras que esta instrucción solo requiere una comparación. Borremos todo esto y continuemos con la siguiente línea de la siguiente instrucción. Esta de aquí pues va a hacer otra vez la comparación y va a guardar en C, que es un booleano, el resultado de esta instrucción. ¿Qué es lo que hace? Pues multiplica A por 10, coge el valor de A, que vale 8, lo multiplica por 10 y le va a dar 80. A lo tiene que comparar con el valor de B más 10, B vale 3, más 10 vale 13, pues la va a comparar. 8 es mayor que 13, perdón, 80 es mayor que 13, verdadero, y entonces borrará el verdadero que hay aquí y volverá a escribir un verdadero. Ahora veremos los últimos operadores, que son los operadores de asignación. Realmente el operador igual ya lo hemos visto, lo que hace es que lo que está a la parte izquierda, perdón, a la parte derecha del igual, va a calcular su valor y lo va a asignar a la parte izquierda, que tiene que haber una variable. En muchos casos nos va a interesar cambiar el valor de una variable reutilizando su valor. O sea, podemos hacer cosas como a es igual a A más 1. Pensar que esto no es una ecuación. Este igual de aquí no representa una ecuación. De hecho, en muchos lenguajes, en vez de expresarse con un igual, se expresa con dos puntos igual, o en otros lenguajes se expresa con una flechita. Porque realmente este igual es un operador de asignación, no es un operador que implique una ecuación. ¿Qué es lo que hace en este caso? Pues en este caso lo que va a hacer es cogerá el valor de A, le sumará 1 y le asignará el valor de A. Para estos casos se puede poner A más igual 1. Y lo que hará será al valor de A, luego recogerá el valor de A, le sumará 1 y se lo volverá a asignar a A. Aunque esto realmente, si lo que queremos es incrementar solo un valor, podemos hacer más A. Ahora veremos un par de ejemplos y espero que quede más claro. Lo primero de toda esta instrucción lo que hace es declarar una variable A y la siguiente le asigna el valor 5. La tercera instrucción lo que hace es declarar una variable B
y le asigna el valor 7. A continuación, la siguiente instrucción lo que hace es A es igual a partido 2. ¿A cuánto vale? A vale 5. Luego lo tiene que dividir entre 2. Voy a recordar que esto es la división entera. O sea, se va a quedar solo con la parte entera. Es decir, 2. El resultado de esta expresión de A partido 2 es 2. Y lo que hará será guardar este valor aquí. ¿Cómo podíamos haber hecho esto? Pues esta misma instrucción, en vez de poner A es igual a partido 2, podríamos haber hecho A partido igual 2. Y el resultado es el mismo. Veamos la siguiente instrucción, qué es lo que hace. La siguiente instrucción que lo que hace es A por igual 3. Pues ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hemos puesto aquí a la derecha en el comentario. Recordad que los comentarios nunca se ejecutan. Desde la doble barra hasta el final se ignora. Lo que hace es, coge el valor de A, que vale 2, lo multiplica por 3, que le va a dar 6, y entonces este es el valor que va a guardar en A. Siguiente instrucción. Siguiente instrucción es A más igual 1, que es lo mismo que hacer A es igual a A más 1. Pues coge el valor de A, que vale 6, le suma 1, 7 y lo almacena. Este A más igual 1 no lo vais a ver nunca, realmente, no se escribe, porque para escribirlo podríamos haber hecho A más, y entonces simplemente incrementa 1. También se pueden hacer cosas como esta. Lo que hace A más igual 3 es que A es igual a A más B por 3. Pues vamos a ver qué es lo que vale esta expresión. B vale 7. Multiplicado por 3 vale 21. 8, ¿qué es lo que vale A? Más 21 es 29. Pues el resultado, que es 29, lo guardará en la variable A. Y de esta forma vale 29. Ahora vamos a ver el concepto de secuencialidad, y hay que estar muy atentos porque es un concepto que en los inicios de la programación, cuando alguien empieza a programar, pues le cuesta un poco y a veces espera al ordenador demasiadas cosas. El ordenador simplemente tiene un conjunto de instrucciones, ese conjunto de instrucciones las va a ir ejecutando y nunca va a volver atrás pensando que esas instrucciones de asignación son ecuaciones. Veremos un ejemplo. La primera instrucción de todas lo que hace es declarar la variable i de tipo entero, la siguiente instrucción declara la variable j de tipo entero. A continuación hace una asignación, lo que hace es coger el valor que hay a la derecha del igual, la expresión, y se lo asigna a i, de forma que i valdrá 3. La siguiente línea de código, j igual a 5, lo que hace es coger lo que está a la derecha del igual, que es el 5, y se lo va a asignar a la variable que está a la izquierda. A continuación va a modificar el valor de i en función del valor de j. Lo que hace es coger el valor de j, que vale 5, coge el valor de 1, que es 1, lo suma, le da 6 y lo asigna a la variable i. Y ahora es donde está la gracia. La siguiente instrucción lo que hace es modificar el valor de j. J es igual a 3 por 3. Bueno, pues lo calcula. 3 por 3, 9. Y almacenará aquí un 9. Y la pregunta es, ¿qué valdrá i? Es muy importante. I no cambia el valor. El ordenador no vuelve atrás a pensar, espérate, que yo el valor de i lo había puesto en función de j y entonces ahora tengo que recalcular el valor de i. No. I no pasará a valer 10 y continuará con el mismo valor, que es 6. Nunca vuelve hacia atrás a reejecutar instrucciones en función de variables que van cambiando. O sea, las operaciones de asignación, estas operaciones de aquí, no son ecuaciones. Una vez que se ejecutan, finaliza la instrucción y no va a volver atrás. Hasta ahora hemos visto los diferentes tipos, el booleano, los enteros, los reales y los caracteres. Y hemos visto que existen operadores dentro del propio tipo, o sea, podemos multiplicar un entero por otro entero, o podemos multiplicar un float por otro float. Pero lo que no podemos hacer es multiplicar, por ejemplo, un int con un long, o un int con un float. Vamos a ver qué es lo que sucede, que es la conversión de datos. Va a ser necesario una conversión. Lo veremos con un ejemplo. La primera instrucción de todas lo que hace es declarar una variable que se llama i y le asigna el valor 5. La siguiente instrucción declara una variable tipo real, en concreto es una variable tipo float, que valdrá 4.5. Y utiliza 32 bits para representar este float. A continuación declara una variable de tipo double. Y esta variable va a utilizar 64 bits para guardar la información. Va a poder representar muchos más números, un double que un float.
Y a continuación viene la instrucción que nos interesa. Lo que va a hacer es calcular esta expresión de aquí y su resultado lo va a guardar en h, que es un double. Pues empecemos. Primero de todo tiene que coger el valor de i, que es 5. A continuación tiene que coger el valor de f, que es 4.5. Y los tiene que multiplicar. Pero aquí se encuentra con un problema. Él no sabe multiplicar un entero por un float. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues este entero lo va a convertir en un float. Y ahora ya sí que sabe multiplicar un float con otro float. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser 22.5. Y esto de aquí es un float. ¿Pero qué es lo que tiene que guardar en h? H es de tipo double. Entonces lo que tiene que guardar es un double. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues este 22.5 de aquí lo tiene que convertir de 32 bits a 64 bits. Le va a ser necesario una conversión. Y va a guardar el 22.5. Pero hay que tener bien claro que no es lo mismo un 22.5 de un float que un 22.5 de un double. Porque la representación interna cambia. Y el ordenador nunca va a poder multiplicar un entero por un float por un double, un long con un entero. Lo que va a tener que hacer es, uno de los dos lo va a tener que convertir al tipo que tenga mayor precisión. Los va a operar y luego va a poder hacer lo que tenga que hacer con ese número, con esa expresión. Y siempre las conversiones las va a hacer al último momento. Este entero de aquí no lo va a convertir a double, no va a convertir la f a double y luego va a hacer una multiplicación entre doubles. Lo que va a hacer va a ser, este entero lo va a promocionar a float, hará la multiplicación con floats y en el último momento, solo cuando lo necesite, va a hacer la asignación y va a hacer la conversión al double. Finalmente vamos a ver el operador ternario. El operador ternario viene definido por estos dos símbolos, el símbolo de interrogación y los dos puntos. Los operadores que hemos visto hasta ahora, pues tenían dos operandos. Por ejemplo, el de la suma necesitaba dos operandos para realizar la suma. O el de la resta o de la multiplicación. El operador de más, que era para incrementar, solo necesitaba un operando. En este caso, necesita tres operandos, que van a venir separados por el símbolo de interrogación y los dos puntos. El primer operando será desde el principio hasta el símbolo de interrogación, el segundo operando será desde el símbolo de interrogación hasta los dos puntos, y el tercer operando desde los dos puntos hasta el final. ¿Cómo funciona? Pues, primero de todo, evalúa el primer operando, que tiene que ser un valor booleano. En el caso de que sea verdadero, evaluará esta expresión, el segundo operando. Y en el caso de que sea falso, evaluará el tercer operando, que es esta expresión de aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. Primero de todo, declara una variable x y le asigna el valor número 5. A continuación, declara una variable y que le asigna el valor 3. Ahora vamos a hacer un pequeño programa que calcula, una sentencia que va a calcular el valor máximo. O sea, en valor máximo tiene que almacenar el valor máximo de x y de y. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es comparar. Primero lo que hace es comparar. Si x es mayor que y, es decir, si 5 es mayor que 3, entonces el resultado es x. Si no, el resultado va a ser y. Y va a ser lo que asigne a valor máximo. En este caso, ¿qué hace? Compara 5 con 3. 5 es mayor que 3, verdadero. Como es verdadero, evaluará el segundo operando, que es esto de aquí, que es el valor de x. Entonces, valor máximo valdrá 3. Vamos a ver la siguiente instrucción. La siguiente instrucción hacemos algo parecido, pero lo que hacemos es calcular el valor mínimo. Para calcular el valor mínimo, otra vez le vamos a asignar el resultado de este operador ternario. ¿Qué es lo que hace? Comparar x con y. Si x es menor que y, le tiene que asignar el valor de x. Si x es menor o igual que y, entonces le tiene que asignar el valor de y. Vamos a ver qué es lo que hace. 5 es menor que 3, falso. Entonces va a evaluar el tercer operando, que es el valor de y, que es 3. Entonces va a almacenar en valor mínimo el valor número 3. Fijaos que realmente este código que hemos puesto lo podemos calcular de muchas formas. Por ejemplo, para calcular el mínimo, cuando el valor es el mismo, por ejemplo, si aquí tuviésemos un 8 y aquí tuviésemos un 8, tanto nos da coger el valor de x que el valor de y, ambos son el mínimo. Entonces, podríamos haber hecho que el valor mínimo coja x si es menor o igual. O sea, si el valor de x es menor o igual que el valor de y, entonces tiene que coger el valor de x.
Si no, tiene que coger el valor de y. En este caso, almacenaría un 8. O sea, esta instrucción de aquí y esta instrucción de aquí realmente están haciendo lo mismo, porque lo que están haciendo es que si x es menor que y, le asigna x, en caso contrario, le asigna el valor de y. Y aquí lo que hace es que si son iguales, también le asigna el valor de x. Y si x es mayor que y, entonces le asigna el valor de y. Pero justamente el caso cuando los dos son iguales, tanto podemos utilizar x como podemos utilizar y. Va a ser el resultado el mismo porque el valor es el mismo, son iguales. También lo podríamos haber puesto de otra forma, como es esta línea de aquí. Podríamos haber girando el símbolo de mayor o igual. Si x es mayor o igual que y, entonces el más pequeño es y. Si no, el más pequeño es x. O bien podíamos haber obviado en este caso el valor de y de que sean iguales. Y lo que haría sería, si x es mayor que y, le vamos a asignar el valor de y. Si no, le vamos a asignar el valor de x. Otra forma de escribir el mismo código es que si y es más pequeño que x, entonces el resultado tiene que ser y. Si no, tiene que ser x. Como veis, la misma instrucción se puede escribir de muchas formas. El mismo código se puede escribir de muchas formas. Y todos ellos van a ser equivalentes. Lo importante que os tiene que quedar de esta transparencia, de esta diapositiva, es el concepto del operador ternario. El operador ternario lo que va a hacer es evaluar el primer operando. Si es verdadero, el resultado de la expresión será el segundo operando. Y si es falso, el resultado será el tercer operando. Vamos a ver un ejemplo del uso del operador ternario para que quede más claro. En este caso queremos calcular el valor absoluto de una variable. En este caso queremos calcular el valor absoluto de x y almacenarlo en la variable vx. Vamos a hacerlo con el ejemplo de que sea negativo. Vamos a ver primero qué pasaría si es negativo, si vale menos 5. La primera instrucción de todas está aquí, lo que hace es asignar el valor menos 5. La siguiente instrucción declara la variable vx. Y ahora que tenemos que mirar, tenemos que mirar el signo. Por ejemplo, si x es mayor que 0. Si x es mayor que 0, pues no hace falta que le cambiemos el signo. Y si x es menor o igual que 0, le podemos cambiar el signo. Bueno, debemos cambiarle el signo. Lo que sucede es que si vale 0, tampoco hace falta cambiarle el signo. Aunque si se lo cambiamos no pasa nada. 0, le cambiamos el signo, nos seguirá quedando menos 0, que es 0. Entonces, si x es mayor o igual que 0, si es cierto, ¿qué tiene que valer vx? Pues vx tiene que valer lo mismo que vale x. ¿Qué sucede si x mayor o igual que x es falso? Pues si es falso, quiere decir que es negativo. Entonces, tenemos que cambiarle el valor a x. Tenemos que cambiarle el signo a x y tenemos que asignarle el valor menos x a vx, que es lo que tenemos en esta línea de código. En esta línea de código, lo que hace es evaluar el signo de x. Si x es mayor o igual que 0, pues el resultado será x. Si se da el caso de que es menor que 0, entonces le asignará menos x. Aquí, ¿qué es lo que hace? X mayor o igual que 0. Menos 5 es mayor o igual que 0. Falso. Entonces, ¿qué evaluará? El tercer operando. ¿Y el tercer operando qué es? Menos x. Menos 5 es 5. Y es lo que asignará el valor a vx. Vamos a ver el ejemplo que había originalmente con el valor positivo. Si x vale 5, ¿qué es lo que hará? Pues 5 es mayor o igual que 0, verdadero. Como es verdadero, recogerá el valor del segundo operando, la segunda expresión, que es 5, y entonces guardará el 5 en vx. Ya hemos visto que podemos crear variables, asignarle valores, operar con ellas. Pero realmente no hemos visto una parte muy importante, que es la entrada de datos y la salida de datos, que es lo que veremos a continuación. Vamos a ver cómo se puede hacer la lectura y la escritura, cómo se puede recoger datos y cómo se puede mostrar datos. Todos los lenguajes tienen una instrucción para leer y otra instrucción para escribir. Pero en cada lenguaje cambia. Veremos cómo se hace en C++, pero primero veremos una forma genérica. Tendremos una instrucción leer, que sirve para leer de teclado, y tendremos una instrucción escribir, que lo que va a hacer va a ser mostrar por pantalla. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan. Las dos primeras instrucciones declaran dos variables de tipo entera,
de tipo entero, y la siguiente instrucción lo que hace es un leer. Este leer lo que va a hacer es que se va a quedar ahí de forma perpetua hasta que le introduzcamos un número entero. Puede ser que yo empiece a escribir, ponga un 1, ponga un 2, me vaya, vuelva al cabo de 5 años, ponga un 3, pasen los años, venga un nieto mío y ponga un 4. Luego pasen más años aún, 100 años más, venga otra persona y borre el 3 y el 4 y al final introduzca el número 12. Lo que quiero que veáis es que realmente se va a quedar ahí de forma eterna hasta que se haga la introducción de un número. A continuación, introducirá otro número. Por ejemplo, el 8. Este número lo va a introducir por teclado. Pondrá un 8 y pulsará la tecla Enter. A continuación, este es un ejemplo donde calcula el máximo. Pues lo que hace que es comparar el valor de X con el valor de Y. X valdrá 12, es mayor que 8, verdadero. Entonces, el resultado de la expresión será el segundo operando. Y en máximo meterá el valor número 12. A continuación hará un escribir. El escribir lo que hace es mostrar por pantalla y en este caso lo que va a mostrar es un texto. Fijaos que los textos van con comillas dobles, no van con comillas simples. Cuando yo quiero poner un carácter, que hacía C es igual al carácter A, cuando solo es un carácter se pone entre comillas simples. Pero cuando es un texto se pone con comillas dobles. Y entonces lo que hará será mostrar por pantalla el carácter E mayúscula, el carácter L minúscula, el espacio en blanco, la M, la A, irá mostrando cada uno de estos caracteres. Y a continuación le digo que muestre por pantalla el valor de máximo y va a mostrar el valor de la variable máximo, que es 12, y en ese caso lo que escribirá será el carácter 1 y el carácter del 2 y terminará el programa. ¿Cómo se hace en C++? En C++ tenemos para leer la instrucción cin y para escribir la instrucción cout. El cin viene de console input, que es entrada por consola, console input. Y el cout viene de la palabra console output. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues aquí declaramos dos variables, x e y, y aquí se hace la lectura. ¿Cómo se hace la lectura? Con cin y la variable que queremos leer, donde queremos leer. Y fijaos que aquí tiene como un operador. Este operador, que es el símbolo de mayor, menor dos veces, lo que nos va a decir es que del teclado tiene que meter los datos en la variable x. Volver a hacer lo mismo, supongamos que el usuario pone un 12. Pasa un tiempo más y el usuario pone un 8. A continuación calcula el máximo, vuelve a hacer lo mismo. 12 es mayor que 8, verdadero. Entonces cogerá el valor del primer operando, que será un 12. Y a continuación hace el escribir. El escribir se hace con el cout. Y fijaos que aquí el operador es diferente, es el menor mayor. La regla memotécnica más fácil es pensar en el flujo de datos. El cin van los datos del teclado a la variable. En el cout, que es el escribir, los datos van desde la variable o el texto hacia la pantalla. Si vosotros intentáis poner cout y este símbolo, si lo hacéis de esta forma, vais a tener un error de compilación porque el cout no conoce este operador de aquí, porque este operador es para realizar las lecturas, con lo que nos compilará el programa. En este caso, esta instrucción lo que hará es poner el texto, el máximo es 2 puntos, y la siguiente instrucción lo que hará será el valor de la variable máximo, lo mostrará por la pantalla mostrando el carácter del 1 y el carácter del 2. Vamos a ver ahora el caso especial de escribir por pantalla el valor de un booleano. Aquí declara una variable b1 que le asigna el valor cierto, true, y aquí tenemos una variable b2 que le asigna el valor false. Esta instrucción lo que hace es escribir por pantalla el valor de b1, pero no nos va a poner el valor true o false. Lo que va a hacer es que cuando tenga que poner un true pondrá el valor 1 y cuando tenga que poner un false pondrá el valor 0. ¿Y qué es lo que hace este entl? Pues realmente lo que hace es, después de mostrar el b1, va a mostrar el entl. ¿Qué es entl? Es una variable. Sí, en este caso es una variable que lo que vale es el salto de línea, de forma que pondrá el valor de b1, que es un 1, y un salto de línea. Y a continuación pondrá el valor de b2 y un salto de línea. Si no hiciésemos esto, si esta parte de aquí no estuviera, mostraría el valor de b1, que es un 1, y el valor de b2,
que es un 0, y nos aparecería un 10. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para que en lugar de poner un 1 o un 0, nos muestre los valores true o false. La forma que tenemos es esta forma de aquí. Decirle al cout que los booleanos los tiene que mostrar de forma alfanumérica. ¿Qué es lo que hará la primera instrucción? Pues asignar a B1 el valor true. La siguiente instrucción asigna el valor false a B2. Esta instrucción de aquí realmente no va a mostrar nada por pantalla. Lo que hacemos es modificar el escritor por pantalla, modificar cout. Y le vamos a decir que los booleanos nos los tiene que poner de forma alfanumérica. A continuación hará un cout de B1 y un salto de línea. Y en vez de ponernos un 1 o un 0, nos pondrá, en este caso, el valor de B1 es true, nos pondrá true. Y nos escribirá el salto de línea. Y a continuación pondrá el valor de B2, que es false, y nos pondrá el salto de línea. Una vez más, si no estuviesen estos saltos de línea, lo que haría sería, nos escribiría por pantalla true, y a continuación, sin dejar ningún espacio en blanco, nos escribiría false. Ahora veremos un pequeño ejemplo de un programa que va a hacer lectura de teclado, va a hacer escritura por pantalla y además va a hacer un cálculo. En este caso va a calcular la ecuación de primer grado. Ese es el código fuente. Aquí tenemos pues que declara dos variables de tipo float. Aquí tenemos que hacer una escritura por pantalla de todo este texto de aquí. Y a continuación hace una lectura de teclado, lee el valor de A. A continuación muestra el texto siguiente, que es escriba el valor de B. Y realizará la lectura del valor de B. A continuación, calcula el resultado de la ecuación. Simplemente la ecuación es A por X más B es igual a 0, entonces X será igual a menos B partido A, que es lo que calcula aquí. A continuación, muestra por pantalla el valor de X es 2 puntos y finaliza mostrando el valor de X. Aquí abajo tenemos un ejemplo de ejecución. Primero mostraré este texto aquí, X más B es igual a 0, calcularé el valor de X, escriba el valor de A distinto de 0. Y yo introdujo un 10. A continuación pone escriba el valor de B y se queda esperando a que ponga un valor. En este caso introduje un 3 y calculó el valor de X. Y puso el valor de X es menos 0,3. Vamos a ver realmente esto cómo funciona en Visual Studio. Aquí tenemos el programa. Nosotros ahora nos estamos centrando en esta parte. Hay una parte adicional, que es esto de aquí y esta parte de aquí, que por ahora la vamos a ignorar. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona el programa. Ahora está compilando, lo pone aquí, operación compilar iniciada, y una vez que haya compilado, lo va a ejecutar. Ejecuta el programa, tenemos aquí la ventana, y me pide Ax más B es igual a 0. Calcularé el valor de X. Ahora mismo el programa está en esta instrucción de aquí. Está en este CIN de aquí. Pues yo le pongo, por ejemplo, el valor 10. A continuación me dice, escriba el valor de B. Va a estar en esta instrucción de aquí, en este CIN de aquí. Pues le pondremos, por ejemplo, el valor 3. Y lo que hace es, me calcula el valor. Me dice, el valor de X es menos 0,3. Y finaliza el programa. Vamos a finalizar con un pequeño resumen. Primero de todo hemos visto la estructura del código. El código fuente va a ser un conjunto de sentencias donde el ordenador va a ir ejecutando desde arriba hasta abajo. Las sentencias van a estar finalizadas con un punto y coma. Y dentro de este código fuente podemos poner comentarios. Las sentencias son órdenes que va a evaluar el ordenador y nunca va a volver atrás para reevaluar expresiones ya evaluadas. Vimos que podíamos almacenar los datos en variables y para ello definiremos variables especificando el nombre y el tipo de la variable. El nombre tenía una serie de restricciones y el tipo había 4 tipos grandes. El tipo booleano, el tipo entero, dentro del tipo entero íbamos a tener el short, el int, el long y el long. Aunque nosotros en el 99,9% de los casos siempre vamos a utilizar el tipo int. Luego vimos que teníamos el tipo real y dentro del tipo real teníamos el float y el double. Y por último vimos el tipo carácter, que es un tipo especial para guardar códigos alfanuméricos, para guardar el símbolo de la A, el símbolo de la mayúscula, el símbolo del 3, el símbolo del dólar. Cuando definimos una variable tenemos que decir el nombre y el tipo.
y no podemos cambiarlo. Una vez definida una variable, ese nombre y ese tipo no se va a poder modificar. Lo que sí vamos a poder modificar es el valor que tiene la variable. Además, vamos a poder operar con estas variables. Los booleanos van a tener tres operadores, que son el operador AND, el operador OR y el operador de negación. Dentro de los operadores aritméticos tenemos en los reales el operador de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Los enteros también tienen estos operadores, pero el operador de la división hay que tener cuidado, porque es la división entera, y entonces 5 partido 2 nos va a dar 2, o 5 partido 3 el resultado va a ser 1, porque es el resultado de la división entera. Y el tanto por ciento nos va a dar el resto de esa división entera. Por ejemplo, 5 módulo 3, el resultado va a ser 2. O 5 módulo 2, el resultado va a ser 1. Por último, vimos dos operadores muy utilizados que son el más para incrementar en 1 y el menos para decrementar en 1. Hemos visto un operador que es un tanto extraño, que es el operador ternario, que sirve para asignar a un valor una expresión en función de otro valor, en función de una condición. Por último, hemos visto los operadores lógicos. El operador para saber si dos valores son iguales, para saber si dos valores son distintos, si un valor es mayor o igual que otro, mayor, menor o igual o menor. Y esto lo podemos aplicar tanto a enteros como a reales. Y por último, hemos visto la entrada y salida por pantalla. La entrada la haremos a través del teclado con la instrucción cin y la salida la haremos por la pantalla a través de la instrucción cout.